Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Tú me das vida, me das libertad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó. A la muerte con poder él derrotó. Perfecto en gloria volverá. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días, ¿cómo estáis? Yo soy Valentín. Yo soy María. Yo soy Maca. Yo soy Jaume y yo soy Pau. Pues muy bien, iglesia, queremos daros la bienvenida como familia este domingo a una nueva reunión. Espero que estéis todos en casa, en vuestro sofá, en vuestra silla, no lo sé, en fin, que estéis como familia. Ya terminó el verano. Qué lástima. Ha sido un verano quizá para muchos diferente, pero bueno, espero que hayáis podido descansar, disfrutar como familia. Comienza septiembre, bueno, yo continúo con mi trabajo, viajando por ahí, todos sabéis, así que, en fin, yo sigo. No sé, Pau, ¿tú qué tal? ¿Qué vas? ¿Qué sigue ahora? Yo este verano he estado trabajando y bueno, he estado un par de meses, 3 meses y ya me he cansado. ¿Qué te has cansado? Me he cansado de trabajar y voy a volver a estudiar. Me voy a poner a estudiar en un par de semanas, un ciclo superior. Ya ver qué tal. Muy bien, Jaume. Vamos a ver. Yo bueno, pues he estado durante el verano trabajando con mi padre, haciendo viajes por Europa. Y bueno, este año me quería tomar una pausa
de estudios y centrarme o hacer un año de un curso bíblico. No sé dónde queda. Muy bien, estoy intentando echarlo de casa, pero bueno, ya... No puedes, no. ¿No? 30 años voy a seguir. Vamos a ver, creo que lo voy a conseguir. Bueno, Marian, tus hermanos ya contaron qué planes de futuro tienen. Tú, a ver, cuéntanos a todos. ¿Qué planes tienes? Pues ahora que está acabando el verano, pues voy a empezar bachillerato, un nuevo curso con ganas de estudiar, de aprender más. Eso espero. Bueno, nada, os dejamos aquí con la celebración de hoy, que disfruten a tope de la alabanza, la adoración, del tiempo de palabra, del lulo y coco, que eso no me lo pierdo ni loca. Pero que de verdad sea un buen tiempo en familia, un buen tiempo de estar juntos y de disfrutar de la presencia de Dios. Os amamos un montón y con ganas de veros otra vez y abrazaros. Y recuerda que... ¡Esta también es tu casa! Las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi canto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Dile, sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, no, no, no. Na, 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 na. Oh. Qué bueno, Señor, estar en tus manos. Aleluya. En tus manos, Dios, me encomiendo todo lo que soy. Por ti, Señor, sostenido estoy
En tus manos de amor me entrego a ti por siempre. Cristo, solo creo en ti. Cristo, pertenezco a ti. La razón de mi vivir, la razón de mi canción, eres tú. Contigo iré donde quiera que tú vas, siempre, Señor, confío en ti y viviré, por tus sendas andaré, tus promesas seguiré por siempre. Oh Cristo, Cristo, solo creo en ti. Cristo, pertenezco a ti. La razón de mi vivir, la razón de mi canción. Cristo, solo creo en ti. Cristo, pertenezco a ti. La razón de mi vivir, la razón de mi canción, eres tú. Yo te adoro y te adoraré. 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 Yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro y te adoraré. Yo te adoro y te adoraré. Cristo, solo cree. Cristo, pertenezco a ti. La razón de mi vivir, la razón de mi canción. Oh Cristo, Cristo, solo cree. Yo solo creo en ti. Cristo, Yo pertenezco solo a ti, Señor. La razón de mi vivir, la razón de mi canción, eres tú. Cristo, solo creo en ti. Cristo, pertenezco a ti. La razón de mi vivir, la razón de mi canción, eres tú.
tesoros han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, te deseo, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Hola, no, niños. no puedo empezar así, debo empezar ¿te acuerdas que era que yo tenía que estar aquí? Estás en el pez. Estoy dentro del pez, sí. Sí. Ay, pues Jonás estaba dentro del pez. Sí, pero ¿sabes qué? Ya no quiero ser mimicador. Ah, Es que fue muy difícil estar una semana aquí metido. Bueno, Porque yo me pero- tomo los personajes muy en serio. Pues sal del pez y saludamos los niños, ¿vale? Está bien, saldré del pez imaginativamente. Ay, 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 ay. Está muy estrecho este pez. Ya he salido del pez, sí. Pero esta semana no quiero ser mimicador. ¿No? No, ya me cansé de las mímicas. Lo que he estado pensando es en retomar el francés. Sí, el francés. Es un idioma tan hermoso, tan romántico, tan especial. Me encanta su pronunciación. Es el léxico tan espectacular que manejan. Bueno, primero saludemos los niños y luego Vale. continuamos hablando. Hola, niños. ¿Cómo están? Yo me llamo Coco. Yo soy Lulo Y y estamos muy felices de estar aquí hoy. Sí, excelente, cuidado. Bueno, está bien. Entonces, como te venía diciendo, voy a retomar el francés. Yo ya sé algo de francés. ¿Sí? Bueno, eso me alegra porque yo voy a continuar la historia de Jonás. Yo tengo la espectacular idea de traducirla al francés. Sí. Bueno, ya Te vas a estoy dar cuenta cómo acostumbrada. manejo este idioma. Vale. Es un idioma que manejo casi a la perfección. Lo puedo manejar mejor que cualquier francés. Vale. Bueno, pues como estabas en el pez, pues tenemos que decirle a los niños que el pez era usado por Dios para salvarle la vida a Jonás. El pez era usado por Dios para salvar la vida de Jonás. El pez escupió a Jonás en una gran playa. El pez escupió a Jonás en una gran playa. Y pues Jonás escuchó la voz de Dios de nuevo que le decía: hijo, ve a Nínive y predica mi mensaje de salvación. Así que Jonás dijo: vale, ya voy ya. Cogió sus cosas y se fue hacia Nínive y predicó el mensaje de salvación. Le decía a la gente que se arrepintiera por ser pecadora, y si no, en 40 días Dios destruiría la ciudad. Así que la gente lo escuchó y Dios se arrepintió de todo lo que iba a hacer, y pues ellos se arrepintieron también, así que no les pasó nada. Y gracias a Jonás se salvó Nínive. Pues Dios usó a Jonás para salvar Nínive. Al final, Dios usó a Jonás para salvar Nínive y se arrepintieron. Bla 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 bla. Es que en el francés también podemos resumir. Ah, claro, pero era una historia rápida que quería contarles a los niños. Sí, pero la estás contando muy rápido. No me podía aprender todas esas frases que estabas diciendo a continuación. Necesitaba aprenderme todas las frases para poder traducirlas específicamente en las palabras correctas en francés. Ay, francés. perdona. Es que me entusiasma mucho y me emociona porque es una historia muy bonita que deberían leer en la Biblia. Oye, y entonces Jonás no le hizo caso a Dios y se fue en la dirección equivocada. A Tarsis. Se metió en un barco, se quedó dormidote, vino una tormenta, casi se hunde. Las personas le dijeron: ora a tu Dios. Él oró a Dios, se sintió culpable. Después de que se sintió culpable, dijo: votadme a mí. Lo votaron, se calmó el mar. Ellos agradecieron a Dios. Jonás se lo comió un pez muy grande. Estuvo ahí una semana, o no, más días. Yo fui el que estuvo allí una semana. Y después de que estuvo ahí, más días, estuvo ahí. Luego lo escupió y él le obedeció a Dios y se fue a Nínive y predicó y se arrepintieron y se cumplió el propósito de Dios. Ay, esas historias que nos hacen vibrar. Me encanta. Es hermosa. Está lloviendo. Sí, bueno. Vamos para adentro más bien. Vale, pues nos despedimos de los niños, sí. Gracias, niños, por Ay, vernos a la todos los próxima, domingos. Los niños. queremos mucho. Les amamos. Chao. Chao. ¿Qué tal? De nuevo aquí con todos vosotros, la misma cara, el mismo tipo, el mismo señor que cada 4 o 5 domingos se repite delante de la cámara para compartiros la palabra. Me gustaría que hoy pudiéramos compartir una palabra en el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Hemos comenzado de nuevo las lecturas
tenerlo en cuenta. Vamos a ir leyendo cada 2 días un capítulo. Hoy comenzamos, hoy, viernes, domingo, ya sabéis cómo funciona esto, comenzamos con el primer capítulo del segundo libro de Reyes, que originalmente formaba un único libro con el primer libro de Reyes. Primero, lo que ahora es primero y segundo de Reyes, era un único libro que alguien decidió, por la longitud excesiva que se suponía que tenía, que había que cortarlo por la mitad, y bueno, agarraron las tijeras y por donde pillaron, cortaron y dejaron primero de Reyes y segundo de Reyes, aunque todo forma parte de la misma historia, del mismo libro realmente. Si os fijáis, de hecho, el comienzo del segundo libro de Reyes es totalmente antinatural. Hay una historia ahí que comienza al final del primer libro de Reyes, la historia del rey Ocosías, y que continúa en el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y es un corte, como digo, totalmente antinatural. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta. Hoy vamos a hablar de la historia de este rey, del rey Ocosías. Entonces vamos a leer, comenzando en el versículo 51 del capítulo 22 del primer libro de Reyes, porque ahí es donde comienza su historia. Dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Siguió el camino de su padre y el camino de su madre y el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de estas mis heridas. Pero el ángel de Jehová le habló a Elías, el tisbita, diciendo: Levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les dijo: ¿por qué habéis regresado? Ellos le respondieron: encontramos a un hombre que nos dijo: id y regresad ante el rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces el rey les preguntó: ¿cómo era el hombre que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura, respondieron ellos. Es Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió tras él a un capitán de 50 con sus 50 hombres. Cuando él subió a donde estaba Elías, éste se encontraba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió al capitán de 50: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Volvió el rey a enviar tras él otro capitán de 50 con sus 50 hombres, el cual le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Elías le respondió: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 hombres, subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos alcancen algún valor a tus ojos. Ya ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50 hombres. Que ahora tenga algún valor mi vida a tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no le tengas miedo. Elías se levantó, descendió con él ante el rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar, no te levantarás del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había dicho Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos.
¿A quién le ha gustado la historia? Porque a mí no me gusta nada. A mí no me ha gustado nada. Y pensaba que podía sacar de aquí. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Una historia de condenación de entrada, ¿os parece? ¿Os parece que es una historia en la que un hombre se rebela contra Dios? Y Dios, el Dios del Antiguo Testamento, cuidado, porque muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, pues es un Dios muy gruñón que se enfada con mucha facilidad y que ojito con él, ojito con Jehová. Porque el Antiguo Testamento es un texto plagado de acciones terribles de un Dios sanguinario y cruel que manda a matar gente, que no le importa la vida de nadie, solamente le importa sobresalir él y hacerse notar, etcétera, etcétera. ¿Nunca habéis leído nada así? Yo sí, muchas veces he leído comentarios de personas que creen que este Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, tiene este carácter tan terrible. Y la verdad es que al leer esta historia da la impresión de que estamos ante un Dios así. La primera impresión, si lo leemos por encima, es que esto es una historia terrible de un hombre que ya nació con un nubarrón negro sobre su cabeza. Hemos leído que era hijo de Acab, un rey terrible, que hizo pecar al pueblo, sirvió a otros dioses, pasó de Dios totalmente. Elías era su enemigo. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Fijaros en este texto del primer libro de Reyes, lo que dice de Acab. Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Este es el padre de Ocosías. ¿Qué le puede haber enseñado de bueno a su hijo? ¿Qué le puede haber enseñado que tuviera que ver con el camino de Dios, con la voluntad de Dios, con el seguir a Dios? Pues esta persona había crecido en un hogar donde Dios era totalmente aborrecido y donde Elías, el profeta de Dios, el que traía la palabra de Dios para el pueblo, era el enemigo de la familia. Este era el padre de Ocosías. Así que la historia empieza bastante mal. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Hemos leído, por ejemplo, al principio del capítulo 1, que Ocosías se cayó por la ventana de una sala de casa y quedó lastimado. Esa es la historia de este hombre. Es que dice muy poco más acerca de él. Reinó 2 años. Venía de la familia que venía, tenía el padre que tenía la influencia que tenía. Y lo único que dice de él es que en un momento en el que los moabitas se habían rebelado contra Israel, un momento difícil para la nación, solo dice que él se cayó de una ventana y quedó ahí postrado en cama, ya sin esperanza de sanarse, y poco más. Yo creo que nos podríamos evitar gran parte de este capítulo. Yo diría que desde el versículo 5 aproximadamente hasta el 16 nos lo podríamos haber evitado. La historia de este hombre no tiene mucho más que decirnos en principio, ¿no? Si él es un rebelde y Dios, Jehová, es la clase de Dios que muchos piensan que es, no hay mucho más que decir. Hubo un rey llamado Ocosías que se rebeló contra Dios totalmente, que pecó como lo hizo su padre, que cayó por una ventana y Dios mandó al profeta Elías a decirle: por el mal camino que has llevado, por haberte rebelado contra mí, por la mala vida que llevas, ya no te vas a volver a levantar y vas a morir. Pero no es así. Aquí suceden una serie de cosas que tenemos que leer con un poquito de atención. Porque la historia del rey Ocosías no es una historia de condenación, sino que es una historia de salvación. Aunque él al final no quiso reconocer que Dios era realmente Dios. Pero sí vamos a ver a un Dios
que no es el Dios que pinta mucha gente, que no es el Jehová terrible y gruñón, como mucha gente piensa, sino que es un Dios que quiere salvar. Y vamos a verlo en varios pasajes. Fijaros, en primer lugar, el hecho de que Dios envíe a Elías al encuentro de los emisarios del rey para decirles esta frase que se repite al menos 3 veces en todo el capítulo: ¿acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal? Está claro que Dios se quiere hacer notar, pero Dios no necesita hacerse notar porque se cree alguien, no necesita hacerse notar simplemente para ser visto. Cuando Dios se hace notar, o cuando Dios pretende hacerse notar, es porque quiere que alguien que ha apartado su mirada de Él le vuelva a mirar y vuelva a considerar cuál es la clase de vida que está llevando. Cuando Dios se hace notar, es porque busca que muchos que le han abandonado se vuelvan a Él, le consideren. Y este es el caso, y este es el por qué Dios envía a Elías. Es curioso el nivel de miseria que había, en todo sentido, en la vida de este rey. Le veo como una persona miserable, no porque no tuviera dinero, ¿verdad? Pero le veo miserable en su forma de ver la vida. Le veo miserable en su visión de la vida. Él cae en la cama y no sabe qué va a ser de él. Y lo único que se le ocurre es consultar a un Dios de otra ciudad qué le va a pasar, si se va a morir o no. Y esto me llama mucho la atención porque yo creo que si estuviera en esa situación, intentaría averiguar la forma de sanarme. ¿Quién me puede ayudar? ¿A dónde puedo acudir? No se me ocurriría preguntar, como los que preguntan al tarot y otras cosas parecidas, ¿qué va a pasarme en el futuro? ¿Voy a vivir? ¿Voy a morir? Esta curiosidad que dices, ¿a dónde te lleva? No sé si alguna vez por curiosidad os habéis puesto a mirar algún programa de estos de tarot. Yo algunas veces, me he puesto a mirar un poco, me llama la atención qué clase de cosas pregunta la gente, cómo les responden, qué van buscando. Yo me pregunto mucho qué van buscando con todo esto, ¿no? Y hacen preguntas, ¿cómo miran el trabajo? ¿Cómo miran el amor? Este hombre que yo quiero, pero que no me hace caso, ¿al final me hará caso? La gente quiere saber cosas, pero en realidad esto no edifica la vida, no cambia la vida. Simplemente hay una curiosidad. Y eso es lo que pasa cuando se tiene a Dios lejos. Nos interesa lo sobrenatural, nos interesa lo oculto, pero simplemente a ese nivel. Y como vivimos para nosotros mismos de acuerdo a nuestra forma de ser y de pensar, preguntamos para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Pero a dónde nos lleva esto? Bueno, estoy hablando en nos, yo no lo hago, lo hacía tiempo atrás. Gracias a Dios ahora ya no. Pero ¿a dónde podía llevar a este rey este tipo de preguntas? Sin embargo, Elías va con un mensaje de parte de Dios. ¿Acaso no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar a otro? Porque es que Dios no solo ofrece respuesta para satisfacer nuestra curiosidad, Dios ofrece vida. Dios da sentido a la vida. Dios viene y nos enseña. Dios viene y nos motiva. Dios viene y nos recuerda quiénes somos. Los que somos hijos de Dios, los que creemos en Él, sabemos que tenemos vida eterna. Nosotros no hacemos, creo yo, no deberíamos hacer a Dios este tipo de preguntas. A nosotros nos interesan otras cosas. Nos interesa hablar con Él respecto a nuestra forma de caminar. Le pedimos ayuda para que podamos ser más como Él, para que podamos realmente disfrutar y vivir la vida cristiana como Él espera que la vivamos, con toda su riqueza, con toda su libertad, con todo su gozo,
que no siempre la vivimos así. Pero Dios envía su Espíritu Santo a nuestra vida para enseñarnos este camino, para ayudarnos a caminarlo y para alcanzar la meta que Él tiene para nosotros. Pero Ocosías no sabe nada de esto. Para él, Elías es el enemigo de su padre y Dios es un don nadie. Entonces, en pocas palabras, lo que Elías les dice a los mensajeros del rey es: no perdáis el tiempo, lo que va a pasar es que va a morir y punto. Ir y decírselo, ya está. Es como si él en el nombre de Dios se plantara y dijera: dejaros de dioses, de Baales, dejaros de historias. Aquí hay un solo Dios verdadero y lo que Él dice se va a cumplir y ya está. Este mensaje que Elías les da, en sí es una pregunta que debía hacerles reflexionar. No sé si lo podéis ver, pero no es solamente una declaración, sino que es algo que tenía que hacerles pensar un poco. Oye, hay un Dios, es verdad. ¿Por qué vamos a consultar a otro? Ellos conocían la historia de Israel, sabían que Dios les había librado de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos ido recorriendo toda esa historia hasta el día de hoy. Y sabemos que muchas veces Dios había ayudado al pueblo. Ellos lo sabían también. Cuando los israelitas se habían puesto del lado de Dios, habían vencido a sus enemigos, habían tenido prosperidad y todo había ido bien. Y ellos lo sabían. Entonces, Dios sí tenía una respuesta para este rey. Y no era una respuesta solamente de ¿te vas a morir o no te vas a morir? Dios tenía mucho más para él. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros nos tenemos que conformar con algo menos que la voluntad de Dios, que la dirección de Dios? Ocosías se estaba conformando con mucho menos que eso. Pero si nosotros entendemos que realmente tenemos un Dios a nuestro lado, ¿por qué tenemos que conformarnos con algo menos que Él? Yo sé que nos vamos a consultar a imágenes por ahí, pero ¿por qué tenemos que conformarnos, por ejemplo, con nuestra opinión acerca de las cosas, cuando tenemos la suya, que es mucho mejor? ¿Por qué tenemos que conformarnos con nuestra forma de pensar, cuando su forma de pensar, la que Él quiere enseñarnos, transmitirnos, es mucho más elevada y mucho mejor para nosotros? ¿Por qué conformarnos haciendo nuestra voluntad cuando su voluntad es mucho mejor y trae resultados espectaculares para todo aquel que la vive y que la sigue? Bueno, Ocosías sabía quién era Elías, sabía quién era Dios y aún así manda soldados a buscarle. ¿Para qué? Pues sospecho que como mínimo, para arrestarle. Posiblemente para matarle. Y en 3 ocasiones envía grupos de 51 hombres, capitán con 50 soldados. El primero simplemente le dice: el rey ha ordenado que bajes y que vengas con nosotros. Pero no era el momento ni la ocasión. Elías estaba en peligro y Dios lo quiere proteger. Y a la vez demostrarles que realmente había un Dios en Israel. Y sucede lo que hemos leído. Elías les dice: bueno, si realmente yo soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y os consuma. Y eso es lo que sucede. En la segunda ocasión, el capitán todavía es más caradura que el anterior, más arrogante que el anterior. Y fijaros lo que le dice: hombre de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Versículo 11. Ya no solo desciende, no, desciende pronto. Yo me imagino que Elías no se debió entretener a sacar una escoba y a barrer las cenizas de los cuerpos calcinados que habían quedado allí. Me imagino que cuando el segundo grupo llegó, debió ver todo el panorama. Pero aún así, su arrogancia le hizo hablar a Elías con estas palabras. Y Elías vuelve a responderle de la misma forma, y fuego vuelve a descender del cielo y los vuelve a consumir. Pero en el tercer grupo que va a buscarle, el tercer capitán, cambia de actitud. Y ahí vemos algo interesante. El tercer capitán se humilla: por favor, yo sé lo que has hecho a los hombres que han venido antes que nosotros, ten en cuenta nuestras vidas, por favor, no nos hagas daño. Y entonces Dios les dice: con este sí te puedes ir, este no te va a hacer daño, este no te va a hacer nada.
Y esto es un anticipo, creo yo, de lo que le habría pasado a Ocosías si hubiera tenido la misma actitud que este tercer capitán. Porque los dos primeros fueron con arrogancia y murieron. Pero el tercero se humilló y vivió. ¿No será que Dios tiene misericordia de los que se humillan, de los que le reconocen? ¿No será que Dios habría tenido misericordia del rey también si hubiera tomado la misma actitud? Así que Elías va delante del rey y le vuelve a repetir por tercera vez las mismas palabras. Y le vuelve a decir, no te vas a levantar de esta cama y vas a morir. ¿Por qué? En pocas palabras, porque pasas totalmente de Dios. Porque no te importa en absoluto. Porque te inclinas delante de otros dioses que no son nada e ignoras al Dios verdadero. Entonces no tengo nada que ofrecerte. Vas a morir. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Ocosías hubiera repetido las mismas palabras que aquel capitán? Por favor, Elías, ¿qué tengo que hacer? No quiero morir. ¿Qué tengo que hacer para vivir? Estoy seguro que la cosa habría cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? Bueno, os voy a decir porque en la Biblia hay un ejemplo de esto que me llama mucho la atención, y es el ejemplo de Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás fue enviado a Nínive, una ciudad que estaba sentenciada por Dios, que iba a ser castigada por Dios. Fue enviado con un mensaje. Y es un mensaje parecido al que Elías le da al rey. No es un mensaje de esperanza. Mira, arrepiéntete, yo creo que podemos arreglar esto. Si tú te arrepientes, yo puedo cambiar de opinión, no te destruiré. No. El mensaje de Jonás, ¿cuál era? Pasearse por las calles diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No había otro mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la ciudad entera se arrepintió. Entonces, lo que yo veo aquí es que Dios a veces necesita tratar ciertas situaciones con dureza, porque Él sabe de qué manera Él puede alcanzar a la gente para que la gente se salve. Lo que pasa es que de una manera inexplicable, al menos para mí, creo que nadie puede acabar de explicarlo de una manera plenamente satisfactoria, pero en la Biblia se mezclan estas dos cosas. Por un lado, Dios obrando de una manera poderosa para que la gente se salve. Y vemos que a veces de maneras insospechadas, cuando nadie lo espera, una persona va y se arrepiente. Y cambia. Y otro, sin embargo, no cambia. Y uno diría, bueno, si Dios es tan sabio y tiene tanto poder como para saber de qué manera llegar a esa persona, tocarle el corazoncito, pues ¿qué pasa? ¿Que hay personas que son más fuertes que Dios? No, evidentemente no. Pero está claro que Dios no fuerza a nadie a creer en Él. Ahora, ¿por qué algunos sí y por qué otros no? Bueno, es un misterio realmente. Sabemos algunas cosas, pero el por qué exacto, es complicado. ¿Qué pasó con Dios en esta historia? ¿Fracasó Dios, acaso? ¿Fracasó con Ocosías? No, porque la intención de Dios nunca ha sido forzar a la gente a convertirse. Si esa hubiera sido su intención, si ese hubiera sido el camino, todos hoy en día estaríamos convertidos a Él. A la fuerza, claro. Pero es que resulta que eso no es lo que Dios quiere. Dios no fracasa ni fracasará jamás en su, vamos a llamarlo, en su misión en este mundo.
¿Por qué? Porque la misión de Dios es ofrecer salvación, pero en su plan también está el considerar la libertad de cada uno para decidir o no si le sigue, para creer o no. Y como digo, en la palabra están estas dos cosas, ¿no? La libertad o aparente libertad, según como lo vean algunos lo ven de una manera o de otra, pero bueno, vamos a decir la libertad de cada uno de decidir o no, y la soberanía de Dios también, para convertir, para salvar o para no salvar. Entonces es un tema complicado, pero nosotros confiamos en Dios. Él sabe por qué hace las cosas así. Él sabe por qué permite que unos digan sí, otros digan no. Él sabe hasta qué punto la libertad de cada uno de creer o no creer, Él la va a tomar en cuenta. Nosotros no podemos entenderlo todo, pero podemos confiar que es así. Lo que vemos en este texto claramente es que hay una autoridad absoluta, una superioridad absoluta de Dios por encima de todo y de todos. Él declara, Él decreta, Él hace lo que quiere y como quiere. Y a través de su profeta, en este caso Elías, hace lo que tiene que hacer. Y la palabra enseña que nadie puede detener su mano y preguntarle, ¿qué estás haciendo? Nadie. Y que todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Simplemente. Pero si bien es cierto que nadie puede detener su mano, que nadie puede frenar su obrar, en nada de lo que Él quiera hacer, esto sobre todo sucede en la salvación. Él es un Dios que salva y nadie puede impedírselo. La palabra dice en Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, que es Jesucristo. La salvación le pertenece y Él la utiliza, Él la expone, la habla a través de sus siervos y sobre todo a través de Cristo. Ha abierto este camino de salvación para todo el que ha creído y para todo el que crea. No se la guarda, sino que la da de manera abundante. La palabra enseña que aunque haya mucho pecado en una persona, no importa en este sentido, la gracia de Dios es mayor para salvar, para perdonar. No se salvan las personas buenas, se salvan los que creen y confían en el sacrificio de Cristo. Así que Dios no fracasó con Ocosías, Dios hizo lo que tenía que hacer. Como he dicho antes, este capítulo podría ser mucho más corto. Ocosías metió la pata, Dios lo condenó y se acabó. Pero no. Elías le sale al encuentro de parte de Dios, le da la palabra. El rey envía a los soldados. Vemos cómo hay unos que se humillan y viven, otros mueren. Pero hay toda una historia, hay todo un proceso que lleva a Elías al mismo trono del rey, para volver a darle esa palabra como última oportunidad. De la misma manera que Jonás trajo esa palabra dura a la ciudad de Nínive, y la ciudad respondió, y fueron salvados. En este caso, lamentablemente, no sucedió así. Pero Dios siempre hace lo que tiene que hacer, y lo que Él tiene que hacer, lo que Él ha decidido hacer, es ofrecer salvación. Y para eso, no cuenta demasiado con nosotros, de hecho no cuenta con nosotros. Como hemos leído, la salvación le pertenece a Él. No le pertenece a Él y a nosotros. Podríamos decir, sí, cuenta con nosotros desde el punto de vista que nosotros tenemos que creer para ser salvos. Pero desde luego no cuenta con nosotros para que participemos en esa salvación. Nosotros no podemos participar. La Biblia enseña que estamos totalmente, absolutamente perdidos. Desde que el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, fracasaron, desde que cayeron, desde que fallaron, todos hemos fallado. La Biblia enseña que fallamos el blanco, no acertamos en el blanco. Pero no es que no acertemos en el blanco porque
pobres de nosotros no sabemos hacerlo mejor. No. Fallamos el blanco porque no queremos someternos a Dios. Fallamos el blanco porque pasamos de él. Fallamos el blanco porque queremos vivir a nuestra manera, porque nos gusta nuestra forma de ser y porque pensamos que nadie tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Es por eso que fallamos y es por eso que todos somos condenados. Pero en medio de este ambiente, que la Biblia describe muy claramente en muchos pasajes, en medio de este ambiente en el que está la humanidad de condenación, porque todos estamos condenados, Dios irrumpe en medio de este ambiente, ofreciendo salvación. Y la manera más clara como Él ha ofrecido esta salvación es a través de Jesucristo. Desde que el primer hombre cayó y Dios dijo aquellas palabras, que de la simiente de la mujer saldría uno que heriría a la serpiente en la cabeza, refiriéndose a que alguien que nacería tiempo después vencería a Satanás y conseguiría traer salvación para todos los que quisieran aceptarla, y este sabemos que es Jesucristo. Desde aquel momento, la obra de salvación de Dios, y han pasado miles de años, pero se ha ido avanzando, imparable, poquito a poco. A través de toda la historia bíblica vemos esto. Pero siempre Dios ha sabido a dónde quería llegar. Y donde Él quería llegar, ha llegado. Y en esa cruz, donde Cristo murió, a su debido tiempo, dice la palabra, y de la forma que tenía que morir, en esa cruz, realmente, o a través de esa cruz, se abre la puerta de salvación para todo el que quiera creer. Y en Él encontramos la libertad, la verdadera libertad, que no es hacer lo que nosotros nos da la gana hacer, no tiene nada que ver, pero porque ahí somos libres de todo lo que nos ata dentro, de todo lo que nos impide estar cerca de Dios y alcanzar el verdadero objetivo y el destino que Dios tiene para nosotros. Por eso vale la pena que prediquemos, por eso vale la pena que demos la palabra, que hablemos a otros, porque Dios nos garantiza que va a haber gente que va a creer. No me cuesta entender que la gente no se salve, porque no estamos predispuestos para salvarnos. Por nosotros mismos estamos predispuestos a vivir lejos de Dios a nuestra manera. Lo que es interesante y misterioso a la vez es ver cómo es posible que una persona se pueda llegar a salvar. Por naturaleza no debería ser así, pero Dios obra con un poder extraordinario para salvar a muchos, para cambiar muchas vidas. Y obra con un amor extraordinario. Y su gracia sobreabunda, como he dicho antes, aun cuando el pecado abunde. Así que esta historia, como he dicho antes, yo diría es una historia de salvación, no de condenación. Porque aunque vemos a un hombre que se resistió hasta el final y que murió en sus pecados, podemos ver claramente a un Dios que podría haber pasado de él, que podría haber dicho, con el padre que tiene, con la familia que tiene, con el currículum que tiene, y tal como es él y cómo actúa, ni me molesto. Este no me sirve para nada. Yo a este no lo quiero en mi grupo. Y quizá tendríamos uno de los capítulos más cortos de la Biblia, pero no es así. No es así. Dios tenía ahí a su profeta, a su hombre preparado, obediente, para enviarle con esa palabra, para ver si su conciencia era sacudida, para ver si él reaccionaba, porque Dios desea dar salvación. Qué bueno es que podamos contar con un Dios así. Ya al margen de las personas que no le conocen, ya dejando a un lado lo que es la salvación del que no conoce a Dios y necesita conocerle, salvarse, etcétera, etcétera, nosotros mismos, sus hijos,
Hemos leído cómo Ocosías fue a consultar a otro Dios y Elías le dijo, ¿no hay Dios en Israel a quien consultar? Qué bueno es que nosotros consultemos las cosas a Dios. Vale la pena, Él merece que lo hagamos, porque Él nos ha salvado. Porque Él se ha empeñado en cada uno de nosotros. Ha empeñado su propia vida, ha dado su propia vida por cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a acudir entonces? Si nosotros que no somos nadie, por decirlo así, sí, para Dios somos alguien por el amor que Él nos tiene. Pero a fin de cuentas, ¿quiénes somos? Y Dios nos ha tenido en cuenta, el mismísimo Dios nos ha adoptado, nos ha traído a Él y nos tiene en cuenta. ¿Cómo no vamos a tenerle nosotros en cuenta? ¿A quién acudes con tus preguntas? ¿A quién acudes con tus problemas? ¿Hasta qué punto le tienes en cuenta a Él al tomar una decisión? Días atrás yo estaba pidiéndole perdón a Dios por una decisión que tomé hasta cierto punto importante, sin haberle ni siquiera consultado. Cuando ya tomé la decisión, caí en la cuenta. Ni siquiera le he preguntado a Dios qué es lo que Él quiere. Esto me ha pasado otras veces. Quizá a ti te pasa también. Acuérdate de Ocosías. Él consultó a otro, no a Dios. Siendo que había un Dios en Israel. ¿Hay un Dios en tu vida? ¿Hay un Dios en tu casa? ¿Hay un Dios en tu iglesia? ¿Tenemos un Dios? Es a Él a quien tenemos que consultar. Es con Él con quien tenemos que contar. Y más sabiendo que Él se ha esforzado, no, lo ha dado todo para que nosotros hoy en día podamos decir, somos sus hijos, le amamos, Él está con nosotros, su Espíritu vive dentro de nosotros. Tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Amén. Que el Señor os bendiga. Queridos hermanos de España, de la iglesia tan querida, realmente quiero enviar un saludo afectuoso y cariñoso a todos los hermanos que me conocen. Yo sé que hay muchos que me conocen, ya que estuve muchos años visitando la iglesia en España. Realmente ocupa en nuestros corazones un lugar importantísimo y bueno, siempre estamos deseando visitaros y si es probable, bueno, cuando se abra las fronteras, estamos en un momento difícil, pero queremos volver a saludarlos y dejarles una palabra del Señor. Aquí estamos luchando contra esta pandemia, pero la iglesia bien, gracias a Dios la iglesia sigue adelante. Estamos con mi hijo Pablo y mi nuera Maite pastoreando esta iglesia, y gracias a Dios la iglesia está creciendo cada día. Así que vemos un grupo, ahora estamos por volver, justamente este domingo vamos a volver a las reuniones. Hacemos 2 reuniones los domingos y así llevando adelante la obra del Señor por Zoom, por la célula, en fin, por todo lo que está a mano, y deseamos que ustedes puedan experimentar lo mismo. Edu y la familia de allí, la Maca con su esposo, realmente tengo grandes recuerdos, especialmente del pastor Carlos Juayer, que fue para mí como un padre espiritual. Que el Señor los rebendiga y toda la bendición para la iglesia de España. Hasta luego, Dios les bendiga mucho. Amada iglesia, me presento ante ustedes, ya que el pastor Miguel me pidió que les diera un saludo. Yo, encantado de la vida, por saludarlos y deciros que están en mi corazón y que os amo con todo mi ser. ¿Cuántas veces recuerdo el tiempo pasado? Las reuniones, el amor que había entre unos y otros, y espero que
este amor continúe y aún sea más efectivo y algún día no lejano podamos encontrarnos y vernos y estar delante de Dios dándole gloria. Tantos recuerdos, tantos hermanos, tantas ilusiones, tantas cosas que hemos vivido juntos, en tantas pruebas y en tantas dificultades, podemos decirnos que nos amamos, porque créanme, hermanos, que aunque yo estoy en Zaragoza, ustedes están en Moncada, yo tengo una gran iglesia y tengo unos grandes hermanos a los cuales amo y a los cuales jamás podré olvidar. Yo quiero decirles que Dios les bendiga y Dios les prospere en todo su puesto caminar. Que la gloria de Dios venga sobre la iglesia de Moncada. Yo también les digo, en el nombre de Dios, yo os bendigo, hermanos, y bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Dios os guarde. Un abrazo. ¿Y qué argumento hay que se pueda decir? Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Y quién me apartará? ¿Quién podrá condenarme? Si Dios entregó a su Hijo para poder rescatarme. ¿Y quién me podrá apartar de su amor? ¿Y quién me podrá arrancar su perdón? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. ¿Y quién acusará a los que Él ha escogido? Si Él es quien justifica, quien levanta al caído. ¿Qué cosa pasará que no pueda ayudarnos a cumplir con el llamado por el cual nos ha salvado? ¿Y quién me podrá apartar de su amor? ¿Y quién me podrá arrancar su perdón? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. Ni la vida ni la muerte, ni el pasado ni el presente, ni ninguna cosa creada, ni nada me podrá apartar de tu increíble amor. Ni lo alto ni profundo, nada que exista en el mundo, ni ninguna circunstancia, ni nadie me podrá apartar de tu invencible amor. ¿Y quién me podrá apartar de su amor? ¿Y quién me podrá arrancar su perdón? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda.
vamos a recorrer.